Bien, en el vídeo anterior, en la primera parte del ejercicio de dispersión extensible, vimos que en el momento en el que lo dejamos, la estructura del directorio con D igual a 2 llegaba a un registro que deportaba un cubo con también SD' igual a 2, con lo cual decíamos que había que ampliar la estructura del directorio. El registro que nos hacía expandir esto era el registro 3943. Vamos a ver cómo podemos meter ese registro una vez que ampliemos el directorio. Bueno, pues si el directorio actual, antes de comenzar este vídeo, era con D igual a 2, al ampliarlo, desbordarse, tenemos que ponerle hay que sumarle 1 a su profundidad D. Con lo cual, el directorio que tenemos ahora como veis, es igual a 3. Entonces tenemos 3 bits, con lo cual tenemos 8 entradas posibles para este directorio. Bien, las 8 entradas son, como veis aquí, la 000, la 001, la 010, la 011, la 100, la 101, la 110 y por último la entrada 111. Bien, pues esas entradas hay que asignarlas a los cubos que tenemos y vamos a dibujar de momento los cubos que no se han desbordado en la parte anterior. Es decir, el primer cubo, el primer cubo que teníamos con profundidad de igual a 2, ese cubo todavía no se había desbordado. Lo dibujo aquí. Bien, ese cubo tenía los siguientes registros, si vimos en el vídeo anterior: 2369, 3760 y 1074. Bien, ahora, según dijimos en el vídeo anterior, al principio, cada cubo tiene tantas entradas, las entradas que tiene ese cubo, las entradas que le pertenecen. Si el cubo tenía su D' igual a la del directorio, le correspondía una única entrada. En cambio, conforme vamos bajando en una unidad la profundidad del cubo, en este caso D igual a 2, tenemos que ir doblando el número de entradas que le corresponden en el directorio. Bien, si vemos en el vídeo anterior, a este cubo le correspondía la entrada 00, con los dos primeros bits a 0. Entonces, ¿qué dos entradas tenemos que tengan los dos primeros bits a 0? Pues esta primera entrada tiene los dos primeros bits a 0. Luego corresponde a esa entrada. Y la entrada de abajo veis que también tiene los dos primeros bits a 0. Con lo cual le corresponde a esa entrada. Vamos a seguir con los cubos de abajo del todo, que se desbordaron. Os recuerdo que estábamos en un cubo que tenía profundidad de igual a 1, se nos desbordaron en dos cubos con D igual a 2, con profundidad igual a 2 en sus cubos. Vamos a ver cómo se indexarían o cómo se asociarían a la entrada del directorio. El penúltimo cubo que teníamos era, lo pongo aquí abajo, tenían los registros 5659 y 7115. Y ese cubo, si veis el vídeo anterior, le correspondía a la entrada 10. Bien, pues tenemos que ver en el directorio aquellas entradas que empiecen por 10, por esos 2 bits, tenemos que asignárselas a este cubo. Tenemos que la primera sería esta entrada, que tenemos numerada como la 5. Y también la que tenemos numerada como 6 también empieza por 10. De correspondientes entradas. Como veis, se cumple la idea de que si cada vez que el cubo tiene una profundidad, una unidad menor que la del directorio, se van doblando las entradas, con lo cual, como este cubo tiene una profundidad D' igual a 2 y la del directorio es D igual a 3, pues al haber diferencia de 1 se dobla el número de entradas inicial, es decir, era 1, pues se dobla por a 2 y esas son las dos entradas que le corresponden. Y digamos, el último cubo nos pasará algo parecido. En este cubo teníamos los registros 1821 y también el registro 2828. Os recuerdo que este 1828 fue el que causó que se desbordara el cubo que tenía profundidad de 1 inicialmente.
Bueno, pues si vemos en el vídeo anterior, a este cubo le corresponderían las entradas 1, 1, con lo cual tenemos que buscar en este directorio aquellas entradas que empiecen por 1, 1. Y tenemos que es la 7 y la 8. Son las dos entradas que le corresponderían a este cubo. Y ya por último nos queda el cubo que se nos ha desbordado, que era el cubo del medio que teníamos anteriormente, se nos ha desbordado en 2. Con lo cual, si al desbordarse se aumenta uno su unidad, ese cubo que estaba en d' igual a 2, tendremos dos cubos ahora de profundidad d' igual a 3. Esos son los dos cubos que tenemos. Este cubo correspondía a la entrada 0,1, pero ahora ya, como tienen la misma profundidad que la del directorio, a cada uno corresponde una entrada. La 0,1 primera, 0,10 le llegaría a este cubo, y la 0,11 le llegaría a este cubo. Y en este cubo teníamos los registros 4692, 4871 y 1620, que hay que ver cuáles son sus números binarios. Y en este caso tenemos que volver a meternos en su sitio. Bien, para el 4692, que era el primer registro que teníamos, su número binario comenzaría, o sea, sus tres primeros números binarios, fijaros que era el directorio d igual a 3, tenemos que coger los tres primeros. Bien, pues 4692 tendríamos que su número binario era 010 y el otro es irrelevante, porque cogemos los tres primeros y ahí es donde encontramos el 4692. Para 1620 ocurría lo mismo. Y luego nos queda el 4871, que estaban también dentro, que este iría al cubo de igual a 3, porque el 4871 tenía la entrada 011x, y nos quedamos por los tres primeros bits. Bien, y ahora ya por resolver el último ejercicio, el último número que nos quedaba, que estábamos metiendo, que era el 3943. El 3943 tenía en binario, se representaba con el 0111. Bien, ahora para insertarlo, os recuerdo que como hemos pasado al directorio d igual a 3, cogemos los tres primeros bits debido a ser d igual a 3, y ese es el 011, que es ahí donde tenemos que insertarlo. Pues según el 011 entraría el cubo que tenemos numerado como el cuarto, y ahí iría en este registro 3943 insertado. Y así se irían insertando hasta meter todos los registros. Daros cuenta que como máximo, una cosa que tener en cuenta, que el directorio como máximo, su profundidad D puede ser igual a 4 en este ejercicio. ¿Por qué? Porque 4 es la potencia. Acordaros de la función que tenemos hdk igual a mod 16. Decíamos que para saber cuántos bits iba a tener cada número, o a cuántos bits vamos a pasar, cogemos el dividendo del mod, el divisor del mod, mejor dicho, el 16, lo pasábamos a la potencia de 2, y este 4 nos decía cuántos bits podíamos tener. Bien, pues este 4 también nos dice cuál es la profundidad máxima que puede alcanzar el directorio. Es decir, este directorio podría soportar otro desdoblamiento de un cubo de d igual a 3, con lo cual el directorio pasaría a ser d igual a 4 y tendríamos 16 entradas, pero un desbordamiento posterior de un cubo con profundidad d' igual a 4 ya no se podría soportar, ya no podríamos desdoblar el directorio y ponerlo en d igual a 5, eso no sería permitido. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues en ese caso ya acudiríamos a la solución que tenemos en la dispersión estática, y lo que se haría es poner un cubo de desbordamiento a los cubos de la profundidad de 4. Es decir, si un cubo de profundidad d igual a 4, d' igual a 4 se desborda, lo que haremos es ponerle al lado un cubo de desbordamiento emitiendo los registros ahí de esa manera.